Ya está. Entonces, les comentaba, la estadística se divide en dos ramas, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, busca pues describir un conjunto de datos, ¿no? Les comentaba que si quisiéramos conocer el desempeño académico de pues algún compañero o de algún estudiante, por lo general lo que hacemos que es preguntarle una medida de tendencia central o preguntarle un valor que mejor describa el total de sus calificaciones, ¿no? Como pudiera ser el promedio, ¿no? Le pedimos, bueno, ¿cuál es tu promedio de calificaciones? Y si se fijan, el compañero no nos tiene quizás que describir todo el conjunto de datos, sino nada más darnos ese valor que nos va a dar una idea, nos va a ayudar a entender cuál es el comportamiento, cuál es el desempeño académico del alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el alumno nos dice que su promedio de calificaciones es de 10, pues nos da una referencia de que pues es un alumno que tiene un desempeño académico muy bueno, ¿no? Si nos dice que su promedio de calificaciones es de 8, pues nos puede dar la referencia de que es un alumno que tiene quizás un buen desempeño académico, pero que a lo mejor haya alguna o varias materias que se le están dificultando, ¿no? Si se fijan, el promedio, pues no es otra cosa más que un valor que mejor describe un conjunto de datos, ¿no? Nosotros podemos ver nuestra boleta de calificaciones y tratar de ubicar cuál es el valor, cuál será el valor que más se asemeja a todos los demás valores de manera conjunta. Entonces, digamos que es lo que el promedio nos dice, ¿no? Es un valor que mejor describe a todo el conjunto de datos. Si se fijan, ahí yo no estoy tratando no estoy tratando de inferir nada, ¿no? No estoy tratando como de estimar algo, ¿no? Simplemente estoy describiendo un conjunto de datos. Para describir ese conjunto de datos, pues también pudiéramos hacer algunas gráficas, pudiéramos también medir la dispersión de ese conjunto de datos, a lo mejor calculando la varianza o la desviación estándar. En fin, ¿no? Generalmente nosotros en la industria o incluso en la vida cotidiana buscamos obtener información mediante datos, ¿no? Hoy en día los datos es una materia prima muy valiosa, ¿no? Está muy de moda escuchar conceptos como el Big Data, Machine Learning, pues lo mismo, la misma ciencia de datos, ¿no? Que lo que hacen es trabajar con grandes cantidades de datos para descubrir información oculta que nos permita tomar decisiones para resolver problemas o para darle ventajas competitivas a las organizaciones, ¿no? Ok, bueno, la parte de la estadística descriptiva, pues ya quedamos que lo que busca simplemente es describir un conjunto de datos. Ahora viene la otra parte de la estadística, que es la estadística inferencial. La estadística inferencial es la que está basada en lo que platicábamos la clase pasada, como lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? Vamos a tener un conjunto de datos muy grande que quizás representaría este, pues una cantidad de recursos grande para poder analizar toda esa población, es decir, para poder describir toda esa población, pudiera ser muy costoso, muy tardado, incluso imposible. Entonces, la clase pasada comentamos que hay una estrategia que nos puede ayudar a hacer más eficiente la descripción o el análisis de esta población, ¿no? De este conjunto de datos o de individuos o de entidades. Esa técnica o esa estrategia la conocemos como el muestreo. Es decir, vamos a seleccionar un conjunto de datos que sea representativo de esta población de manera aleatoria para conformar una pequeña parte, es decir, un subconjunto de esa población. Habíamos platicado que, bueno, las características que yo quisiera entender de la población las conocemos como parámetros. Esos valores desconocidos, ¿no? Yo quisiera saber a lo mejor el desempeño académico de todos los estudiantes de una universidad. Quizás ir y registrar todo, vamos a pensar en una universidad en donde yo no tengo acceso a la información, ¿no? Entonces, si yo quisiera conocer el desempeño académico de los estudiantes de esa universidad, pues a lo mejor no me van a dar acceso a los datos y pensar en ir y encuestar a toda la comunidad universitaria, pues va a ser imposible, ¿no? Va a ser muy costoso, no sería rentable.
Entonces, lo que podría yo hacer es a lo mejor desarrollar una estrategia de muestreo, seleccionar algunos estudiantes que sean lo más representativos de la población para entender cuál es el desempeño académico de esa universidad, ¿no? Habíamos quedado que a lo mejor una buena métrica sería el promedio, ¿no? Si ustedes recuerdan, el promedio o la media la representamos con la letra mu, con la letra griega mu, y la desviación estándar con la letra sigma. Estas letras griegas las utilizamos para representar las características de la población. Cuando nosotros estamos hablando de esas mismas características, pero de la muestra, utilizamos, por ejemplo, X testada para la media o para el promedio y S mayúscula para la desviación estándar. La varianza, pues se acuerdan, pues es el cuadrado de la desviación estándar, tanto para la población como para la muestra. ¿Sale? Entonces, bueno, quedamos que vamos a recurrir a la estrategia de obtener un subconjunto de la población a modo de obtener una muestra representativa. Una vez que tenemos la muestra, lo que vamos a hacer es pues calcular esos estadísticos. Habíamos quedado que cuando hablamos de la muestra, a estas características les decimos estadísticos. Entonces vamos a calcular estos estadísticos, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo de la universidad, nos interesaría preguntarle a los estudiantes de esta muestra su promedio de calificaciones. Una vez obtenido este promedio de calificaciones muestral, vamos a inferir el verdadero valor poblacional, es decir, a través de la muestra de esta pequeña parte de la población, vamos a inferir el verdadero valor poblacional, es decir, el promedio de calificaciones de toda la universidad. Habíamos quedado que como es una estrategia en la cual pues yo estoy ahorrando recursos, en el sentido de que no estoy midiendo toda la población, pues hay un cierto costo que el investigador pues, va a tener que asumir. ¿Cuál es ese costo? Pues el costo es que el valor muestral, es decir, por ejemplo, en este caso la media muestral, pudiera diferir o ser diferente un tanto respecto al verdadero valor poblacional. Y esto pues es eh, por el mismo hecho de que no estoy midiendo a la totalidad de la población. Sin embargo, con la estadística inferencial yo puedo determinar qué tan diferente o cercano va a ser el valor muestral del valor poblacional. Es decir, yo puedo determinar un margen de error. Un margen de error, es decir, qué tan equivocado pudiera yo determinar que estoy de estimar el verdadero valor poblacional. Un margen de error. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que significa determinar un margen de error. Es decir, vamos a hablar de un valor. Cuando hablamos de una muestra, pues no podemos hablar nada más de un valor puntual, es decir, no podemos hablar de un solo número. Tendríamos que decir, bueno, con un nivel de confianza del 95%, yo puedo estimar que el promedio de calificaciones de la población basado en los datos de la muestra, no sé, es de 9.5, por decir algo. ¿Vale? Entonces, esta lámina es importante para entender el contexto de la estadística inferencial y que pues va a ser lo que vamos a estar hablando durante todo el curso. A mí me gustaría preguntar, ¿hay alguna duda respecto a lo que es la estadística inferencial vista desde este modo muy general? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. Ok, vamos a hablar de un concepto ahora muy importante para la parte en la que nos toque hacer alguna inferencia. Y se refiere a la distribución muestral o al sampling distribution. ¿Vale? Vamos a entender qué es el sampling distribution. Si recuerdan la clase pasada, hablamos de lo que son las variables aleatorias, ¿no? ¿Alguien me pudiera recordar qué es una variable aleatoria? ¿Se acuerdan qué entendieron por variable aleatoria? ¿Quién dijo yo? A ver, Sofía, ¿tú te acuerdas?
Sí, profe. Em, bueno, o sea, lo que entendí es que puede tomar cualquier valor en un Sí, experimento. muy bien, muy bien. Así como su nombre lo dice, pues es una variable, es decir, es una característica que va a adoptar diferentes valores o valores que van a ir cambiando dependiendo, en este caso, de diferentes experimentos. Y ese valor va a ser desconocido, ¿no? Es un valor que a priori no conocemos. Y bueno, también comentábamos que podemos tener variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas, ¿no? Tú, Vianey, ¿te acuerdas cuáles son las variables aleatorias continuas? Sí, profe. Las variables aleatorias continuas son las que pueden tener como un rango, como las fracciones, no sé, como que se pueden dividir. Y las Ok, variables aleatorias discretas van a ser como enteros, más que nada como las personas, mm, y sí que no tienden al infinito. ok, ok. Muy bien. Sí, pues las variables aleatorias continuas, pues son todas aquellas que admiten valores, un rango infinito de valores, ¿no? Por lo general son todas aquellas unidades de medida, ¿no? Por ejemplo, los pesos, pues puede ser que registremos un valor de 80,5 kilogramos, 80,55 kilogramos, 80,555 kilogramos. Y las variables discretas, como bien lo dices, pues son todas aquellas variables cuyos valores no admiten puntos intermedios entre un valor y otro. Es decir, si pensamos en el número de personas que están haciendo fila en un banco, pues o son dos o son tres, pero no podríamos esperar algún día llegar y que haya 2,5 personas haciendo fila, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esas son las variables aleatorias. Ahora, vamos a analizar este pequeño esquema que preparé aquí. Vamos a suponer, bueno, vamos a imaginar que este cilindro representa una población muy grande, ¿no? Una población de individuos o de valores numéricos o entidades, lo que sea, pero es una población muy grande, muy, muy, muy grande. Y a mí me interesa determinar un valor promedio, ¿no? Es decir, pues no sé, a lo mejor vamos a pensar que es una población de personas y yo quisiera conocer cuál es el ingreso promedio mensual de esa población. Entonces, para esto lo que voy a hacer es calcular, pues, el promedio o la media poblacional. Bueno, ese es el valor que a mí me interesa. Es decir, me gustaría saber si yo le preguntara a todos los miembros de esa población cuáles son sus ingresos mensuales, poder hacer el cálculo del promedio, ¿no? Ahora, pues como ya habíamos platicado, cuando estamos hablando de una población muy grande, es muy difícil, costoso o muy tardado o a veces imposible medir a toda la población. Entonces recurrimos a la técnica del muestreo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es extraer un subconjunto de esa población para obtener una muestra. Y de esta manera, pues nada más encuestar a un número de personas que se acople o que se ajuste más bien a mi presupuesto o al tiempo disponible que tengo para yo poder, mediante esta muestra, estimar o inferir el valor poblacional. Ahora vamos a pensar que un investigador pues realiza esa estrategia, ¿no? Va a la comunidad, determina el tamaño de la muestra, determina su estrategia para realizar su muestreo, para hacer sus encuestas, y de la muestra obtiene su valor muestral, es decir, su media muestral. Este es el estadístico muestral, en este caso, media muestral, ¿vale? Entonces, este fue un primer investigador que fue a esa población, obtuvo una muestra y calculó su media muestral. Vamos a pensar ahora que un segundo investigador, ¿sí? Vamos a poner aquí que este es el investigador uno, este es el investigador 2. Vamos a pensar que un segundo investigador realiza pues la misma acción, ¿no? Es decir, va a esa población de manera aleatoria, extrae una muestra del mismo tamaño, ¿sí? Estas muestras vamos a decir que son del mismo tamaño, una muestra del mismo tamaño y también calcula su media muestral, su estadístico muestral, en este caso media muestral.
Y vamos a pensar que otros dos investigadores realizan lo mismo. Entonces tenemos aquí el resultado del investigador 3, el resultado del investigador 4. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué dicen? El valor que obtiene el investigador 1, el investigador 2, el investigador 3, el investigador 4. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sea exactamente el mismo? Este va a ser el mismo que este, va a ser el mismo que este, va a ser No, el va mismo a que tener este. diferencias. Va a tener una varianza. Ajá. ¿Ok? No va a ser el mismo valor. No esperaríamos que fuera el mismo valor. A lo mejor en una de esas, pues digamos que es posible, pero poco probable que todos los investigadores obtengan exactamente el mismo valor. Puede ser. Al final de cuentas se están sacando los valores de la misma población. Es posible, pero pues diríamos que es poco probable. Entonces, en ese sentido, pues estaremos esperando que este valor, pues ahora sí que varíe, ¿no? De un investigador a otro o de un experimento a otro. ¿Vale? Entonces, si se fijan, en un sentido, están de acuerdo que este valor de aquí, a su vez, es una variable aleatoria. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo o no? Es una variable aleatoria, ¿verdad? ¿Por qué es una variable aleatoria? Pues porque es un valor desconocido. Es un valor que va a cambiar de un experimento a otro. Y también pudiéramos pensar que este valor pues puede seguir una distribución, ¿no? Si están de acuerdo que es una variable aleatoria, en este caso ustedes que dicen, ¿es una variable aleatoria continua o discreta? ¿Qué dicen? Continua, ¿verdad? Porque habíamos Es una variable continua, continua, ¿verdad? aleatoria continua. Aleatoria continua. Porque habíamos planteado que es el ingreso promedio de esta población, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor sea por ahí de los 11,570 pesos y a lo mejor el segundo investigador obtiene 10,506 pesos y así sucesivamente. Es un valor que va a ir cambiando y como admite un rango infinito de valores entre un valor y otro, pues es una variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una variable aleatoria continua. Si se fijan aquí, esta media muestral es una variable aleatoria continua. Ahora, habíamos platicado de lo que son las distribuciones de probabilidad, ¿no? Las distribuciones de probabilidad, ¿alguien se acuerda qué es una distribución de probabilidad? ¿Qué dicen? A ver, tú, Sergio, ¿te acuerdas qué es una distribución de probabilidad? Sí, profe, ¿se escucha? Hola, Sí, hola. muy bien. Ah, pues es una función, ¿no? O sea, que nos dice cuál es como la probabilidad de que un suceso caiga en ciertos, o bueno, más bien la probabilidad de que existan diferentes tipos de eventos, ¿no? Así es, muy bien. Habíamos comentado que la distribución de probabilidad es una función matemática que modela la probabilidad asociada a cada posible valor de una variable aleatoria de presentarse, ¿no? Es decir, en el ejemplo del dado, la función, o bueno, la distribución de probabilidad de ese experimento de arrojar un dado al aire, pues es una función matemática que modela la probabilidad asociada a los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. En ese caso, la variable aleatoria pues tiene 6 posibles valores y habíamos platicado que pues cada valor tiene la misma probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, en ese caso, pues a lo mejor estaríamos pensando que la variable aleatoria sigue una distribución uniforme, ¿no? A lo mejor por ejemplo, si yo grafico, habíamos platicado también que todas las funciones matemáticas se pueden graficar, entonces por lo tanto también las distribuciones de probabilidad se pueden graficar. Entonces, si en el eje X pongo aquí los posibles valores que puede tomar el ejemplo del dado, y en este caso pongo la probabilidad asociada a que
cada valor se presente y arrojo el dado 1 millón de veces, pues estaríamos pensando a lo mejor que la frecuencia con la que se presentan cada uno de los valores sea el mismo, ¿no? Es decir, que digamos que en teoría estaríamos esperando que la misma cantidad de veces que me sale el 1 en un dado, sea lo mismo con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, ¿no? Ok, entonces, bueno, las distribuciones de probabilidad lo que hacen es modelar la probabilidad asociada a cada, pues, posible valor de una variable aleatoria. Entonces, esta variable aleatoria, es decir, la media muestral, también tiene una distribución que la modela, ¿no? Que la representa. Es decir, una función matemática que modela la probabilidad asociada a todos los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de lo que es el sampling distribution. El sampling distribution es la distribución, es decir, es esa distribución que va a seguir esta variable aleatoria, es decir, es esa función matemática que modela la probabilidad asociada a cada posible valor que puede tener esta variable aleatoria. Entonces, ese es el sampling distribution. Es un concepto muy importante que tenemos que entender, que tenemos que tener muy en cuenta. El sampling distribution, entonces, es la distribución, en este caso, de este estimador media muestral. Entonces, acuérdense, siempre que ustedes escuchen distribución de probabilidad, pues tienen que pensar en, pues es una función matemática que modela la probabilidad asociada a cada posible valor que puede tomar la variable aleatoria. Es decir, si nosotros le pidiéramos a 100 investigadores que obtuvieran su muestra y calcularan la media muestral y graficamos esos valores, a lo mejor este es el investigador 1, 2, 3, 4, así hasta el 100, pues no sé, vamos dependiendo cómo sea la distribución que sigue esta variable aleatoria, pues a lo mejor estaremos esperando algo similar así, ¿no? No sé. Bueno, esta gráfica representa una distribución o una función matemática que modela la probabilidad asociada a cada posible valor que puede tomar esta variable aleatoria. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda respecto a lo que sería el sampling distribution? Recuerden, el sampling distribution es la distribución que sigue esta variable aleatoria media muestral. ¿Cómo ven? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? A ver, dime, Sofía. Profe, nada más una duda. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre sampling distribution y la distribución de probabilidad? Porque por lo que entendí, más o menos como que sus definiciones se parecen un poco. En realidad es lo mismo. Nada más que el sampling distribution es un concepto que se utiliza para referirse a la distribución, digamos que la distribución de probabilidad, pero de la media muestral o del estimador. Digamos que se utiliza un concepto diferente porque se utiliza para todos los posibles estimadores. Aquí yo estoy tomando como ejemplo la media muestral, pero también pude haber dicho, bueno, a mí me interesa, por ejemplo, de esta misma población, en lugar de conocer el ingreso promedio de estos habitantes, a lo mejor soy una persona que está trabajando para un candidato, un partido político, y yo quisiera conocer el porcentaje de personas que votarían por mi candidato. Entonces, es decir, de esta población, en lugar de preguntarles a todos, obtengo una muestra y a esta muestra le pregunto, ¿votarías por mi candidato, sí o no? Entonces, en este caso, se vuelve una variable aleatoria discreta del tipo sí o no. Y aquí yo pudiera calcular el porcentaje, ¿no? Es decir, no sé, pues a lo mejor aquí el primer investigador dijo, bueno, el 50% de los pobladores sí votarían por el candidato. Y a lo mejor en este caso el 40% sí votaría.
y así sucesivamente. Entonces se vuelve una variable aleatoria, nada más que aquí es una variable aleatoria discreta, y en este caso el estimador, en lugar de ser la media muestral, es la proporción muestral. Entonces, pues regresando a la pregunta, en realidad es lo mismo, ¿no? Una distribución de probabilidad y el sampling distribution o la distribución muestral se refieren a lo mismo, nada más que el sampling distribution se refiere a la distribución de probabilidad que sigue el estimador muestral, cualquiera que este sea. O sea, puede ser la proporción muestral, puede ser la media muestral, puede ser la varianza muestral o la desviación estándar muestral. Cualquier característica que yo esté analizando. No sé si queda claro o lo puse más confuso. Sí, perfecto, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a pensar que yo estoy interesado, en este caso, en determinar la edad promedio de las mujeres de toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, a lo mejor pensar pues, en hacer como un censo, ¿no? Como en el INE, pues va a ser muy complicado, ¿no? Se requiere muchos recursos. Y al final de cuentas, un censo no es tan eficiente porque yo puedo, con una muestra, obtener una muy buena estimación del verdadero valor poblacional. Entonces, lo que hago, pues, es, bueno, aquí represento a la población de todas las mujeres que están viviendo en la ciudad, bueno, en la República Mexicana. Quiero calcular este valor desconocido, ¿no? Este parámetro poblacional, en este caso media muestral, perdón, media poblacional. Quiero conocer el promedio de las edades de todas las mujeres que viven en México. Entonces, bueno, si yo quisiera hacer esto, pues tendría que calcular esta media poblacional, ¿no? Y a lo mejor también podría calcular la desviación estándar poblacional. Bueno, en este caso nada más sería la media poblacional. Ahora, antes de continuar, hay aquí una pregunta. Which of the following would you expect to be more variable? Overall population distribution of all women in Mexico, or distribution of sample means of random samples of 1,000 women from each state. Es decir, ¿qué esperaríamos que tuviera una dispersión mayor, una mayor variabilidad? Si yo mido a todas las mujeres, es decir, si yo le pregunto la edad a todas las mujeres que viven en la República Mexicana, y calculo su desviación estándar, es decir, su variabilidad, qué tanto se diferencia, qué tanto varía ese valor uno de otro, ¿no? En promedio, podríamos hablar la desviación estándar, es decir, qué tan diferentes son estos valores. La pregunta es, si pensamos en una muestra de tamaño 1000, aquí tenemos la desviación estándar poblacional y aquí la desviación estándar muestral. Entonces la pregunta es, ¿en dónde esperaremos que existiera una mayor variabilidad de los datos? ¿En toda la población o en la muestra? ¿Ustedes qué dicen? En la población, nos dice Bruno. ¿Los demás qué dicen? ¿Dónde habría una mayor dispersión, una mayor variabilidad? Toda la población, coincide Gustavo. Ok, vamos a ver. Pues sí, efectivamente. En toda la población se esperaría que tuviéramos una mayor dispersión, una mayor variabilidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Siguiendo con el ejemplo, quedamos que vamos a sacar una muestra. A lo mejor primero sacamos una muestra de tamaño 1000 de las mujeres que viven en Aguascalientes y calculamos nuestra media muestral. Después, a lo mejor en Baja California, y así todos los estados hasta llegar a Zacatecas. Y obtenemos nuestra media muestral. Entonces, como habíamos platicado antes, este valor que es obtenido de sacar muestras de la misma población y calcular su media, pues se vuelve una variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria es la media muestral. ¿Cómo quedamos que se le llama a la distribución? ¿Cuál es el concepto que utilizamos
para definir la distribución de probabilidad que sigue este estimador. ¿Cómo le decimos? En lugar de distribución de probabilidad, ¿cómo le decimos a la distribución que sigue este estimador? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, perdón? La distribución muestral. Ok, así es, la distribución muestral o el sampling distribution. Perfecto, muy bien. Ok, ahora aquí hay unos conceptos interesantes de la distribución muestral. La distribución muestral va a tender, es decir, la media muestral, la media, está medio complicado decirlo, pero vamos a pensar, tenemos aquí varios, bueno, todos los valores de mi estimador media muestral. ¿Están de acuerdo que yo puedo obtener, pues, la media de esta variable aleatoria, cierto? Es decir, aquí tengo estos 32 valores. Yo podría calcular la media de estos 32 valores, ¿cierto o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es decir, pues tengo mis valores, entonces tú pudieras calcular la media e incluso pudiera calcular la desviación estándar, ¿no? Es decir, cuál es la media y qué tanto varía estos valores de las diferentes muestras que se obtuvieron de esa misma población. Entonces yo puedo calcular la media y su distribución, su desviación estándar. Entonces, un concepto interesante aquí es que la media, ahora sí que la media de las medias, es decir, el promedio de las medias muestrales, ¿sale? Si se fijan, es como la media de las medias, o el promedio de las medias muestrales. Sí, ese promedio va a tender al verdadero valor poblacional, es decir, el promedio de estas medias muestrales teóricamente es igual a la media poblacional. Es decir, este valor desconocido, que es muy difícil, muy costoso o imposible determinar por el tamaño de la población, va a ser casi igual o teóricamente igual al promedio de las medias muestrales. ¿Sale? Entonces es un concepto interesante. Es un concepto interesante e importante. Casi de esto se basa toda la estadística paramétrica o la estadística paramétrica dentro de la estadística inferencial. Otro concepto interesante es que, bueno, quedamos que yo puedo calcular aquí la desviación estándar o the standard deviation de las medias, ¿no? Tengo aquí mis 32 medias muestrales, calculo ahora la desviación estándar o el standard deviation de estas medias muestrales. Esa desviación estándar de las medias muestrales, es decir, de esta variable aleatoria, siempre va a ser menor que la variabilidad de la población, que es lo que preguntaba este cuestionamiento anterior, ¿no? Entonces son dos puntos importantes. La media o el promedio de las medias va a ser igual o casi igual o teóricamente igual a la media poblacional. Y la desviación estándar de la media de la distribución muestral va a ser siempre menor que la variabilidad o la desviación estándar de la población. ¿Sale? Ahora, hay aquí un punto importante. La desviación estándar de esta variable aleatoria, en este caso media muestral, o la desviación estándar o la variabilidad del sampling distribution o de la media o de la distribución muestral, perdón, no se le dice desviación estándar, se le dice error estándar o standard error. ¿Sale? Este también es un concepto muy importante. Es pregunta de examen. Si yo les digo, ¿qué es el error estándar? Ustedes tienen que pensar, es la desviación estándar o la variabilidad de esta distribución muestral. Es decir, es la desviación estándar o la variabilidad de esta variable aleatoria. ¿Sale? Ese es el error estándar. Porque
es importante definirlo, así viene la literatura y para que ustedes sepan el contexto de lo que les están hablando, ¿no? El error estándar, si ustedes ven standard error, entonces tienen que pensar en una distribución de una variable aleatoria. En este caso, que ha sido obtenida mediante una muestra de una población. Ok, entonces, el standard error o el error estándar de esta variable aleatoria tiene una característica también interesante. Y es que, ¿ustedes qué dicen que pase con este error estándar? Si yo incremento el tamaño de la muestra, a lo mejor aquí fueron tamaño 1000, ¿ustedes qué pensarían que pasaría con este valor? Si yo incremento a lo Se mejor a reduce, 2000, ¿no? Reduce la disminuye, es variabilidad. decir, se reduce la variabilidad. Entonces, esa es una característica importante del error estándar. Que si yo incremento el tamaño de la muestra, aquí si recuerdan, n minúscula generalmente se utiliza para representar el tamaño de la muestra, n mayúscula el tamaño de la población. Entonces, si yo incremento el tamaño de la muestra, la variabilidad que va a haber dentro de esta variable aleatoria va a disminuir. Si yo obtengo muestras más pequeñas, pues entonces la variabilidad pues va a crecer. Y suena bastante lógico, ¿no? Porque a medida que el tamaño de muestra crece, pues podríamos pensar que esta muestra se va a parecer cada vez más a la poblacional, ¿no? Si aquí es 1.000.000 y aquí hago una muestra de tamaño 900, perdón, si aquí es 1.000.000, 1, 2, 3, 4, y aquí a lo mejor hago una muestra de tamaño 999.999, pues prácticamente va a ser igual. Entonces la variabilidad que va a haber entre una muestra y otra pues va a ser prácticamente cero, ¿no? Ok, entonces esos son unos conceptos importantes. Vamos a ver esto mismo mediante una simulación. Entonces, miren, voy a abrir primero esta página que me va a llevar a un applet que me va a ayudar a hacer una simulación. ¿En qué consiste esta simulación? Bueno, lo siguiente. Quedamos que tenemos estos dos conceptos, ¿no? Es decir, que la media de la distribución muestral es teóricamente igual a la media poblacional y que la variabilidad de la distribución muestral es menor que la variabilidad de la población. Y también esto, que si yo incremento el tamaño de la muestra, entonces la variabilidad o el error estándar disminuye. Entonces, no sé si se alcanza a ver bien el applet. ¿Cómo ven? ¿Sí se ve bien? Si no, creo que puedo aquí maximizar esto. Es que ya no me acuerdo cómo se hacía esto automáticamente. Windows Low Plus, a ver. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una población, ¿sí? Aquí voy a simular que voy a generar una población con ciertas características. Esta es una población, o bueno, este es el histograma, ¿no? Es un histograma que representa, pues, la frecuencia de cada uno de los valores que se presentan en una distribución. Entonces, aquí me permite determinar cuál va a ser la media de esta distribución. Entonces, bueno, yo aquí le puedo poner que la media sea 5. Entonces, se fijan, esto se movió. Ya no tiene su centro en 0, sino ahora tiene su centro pues más hacia la derecha, hacia el 5 en realidad. Yo puedo, no sé, por ejemplo, ponerle que sea menos 31 y pues ya toda la distribución se recorrió ahora hacia la izquierda, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en 0. Yo le puedo poner qué tanta dispersión o qué tanta variabilidad quiero que se presenten en los datos. Es decir, si se fijan, el valor más frecuente que se presenta pues es el 0, ¿no? Estas barras representan la frecuencia, ¿no? ¿Qué tan seguido obtengo yo un 0, ¿no?
¿Cómo podríamos esto aterrizarlo? Pues yo creo que a lo mejor sí pensamos en ¿qué será? En el capital que tiene una población de personas, ¿no? Entonces vamos a decir que cero, pues es la cantidad de dinero que tiene una persona en su banco, pues no tiene nada, ¿no? Y va a haber unas personas que tengan hasta 50,000 pesos en su cuenta de banco y va a haber otras personas que tengan una deuda de 50,000 pesos. O sea, en lugar de tener dinero en el banco, pues tienen una deuda, ¿no? Vamos a pensar lo que es así. Entonces, en esa población yo voy y le pregunto a las personas, bueno, ¿de cuánto es tu capital? Y como pueden ver, la mayoría me dice que pues no tiene nada de dinero en la cuenta. Y hay otros menos frecuentes que dicen, no, pues yo tengo 50,000 pesos. O sea, son menos, ¿no? En esa población, menos personas tienen una cantidad igual a 50,000 pesos en su cuenta bancaria. Y también hay otras personas menos frecuentes, pero también existen algunas que tienen una deuda de incluso hasta 50,000 pesos o más, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos la distribución que modela este caso hipotético que estoy planteando, ¿no? Entonces, bueno, voy a ponerle aquí una mayor variabilidad, es decir, para que los datos sean más diferentes unos de otros. Como podemos ver aquí, pues se hizo un poquito más ancha la distribución. Ok, tenemos eso. Y ahora lo que voy a hacer es el experimento que hice en la lámina de PowerPoint. Le voy a pedir que genere 200 muestras de esta población. De manera aleatoria va a sacar, a ver, esta persona que tenía más de 50,000, esta persona que tenía una deuda de 49,000. De esta manera voy a obtener 30 muestras, ¿vale? ¿De cuántas personas? Pues vamos a dejarlo en 200. Es decir, cada una de las 30 muestras va a ser de tamaño 200. Es decir, el experimento lo vamos a hacer 30 veces, o sea, 30 investigadores van a calcular su media muestral y el tamaño de esas muestras va a ser de 200, ¿no? Entonces aquí podríamos cambiarle, pero bueno, lo vamos a dejar ahorita en 200. Ahí, ya no le atino. Bueno, 203. Ok, entonces ya mandamos ¿cuántos quedamos? 30, ¿saben qué? Creo que lo dije al revés. Son 200 muestras de tamaño 30, perdón, 200 muestras de tamaño 30. Entonces ya mandamos a los 200 investigadores a sacar su cálculo de la media muestral de sus muestras de tamaño 30 y vamos a ver qué pasa. Entonces nos vamos aquí a Samples. Entonces aquí tenemos representado los valores que obtuvieron estos 200 investigadores, ¿no? Aquí pues vienen nada más los primeros 7 resultados. Entonces, no sé si alcanzan a ver, aquí dice 8.58. Ese fue el valor de la media muestral del investigador 1. Sacó un valor de 8.58 con una desviación estándar de 24. Ahora, ¿qué pasa con el investigador número 2? Si se fijan, obtuvo un valor un poco diferente, ¿no? Un valor de 3.02. Es decir, el promedio, acuérdense que aquí habíamos comentado, bueno, ¿cuánto es la cantidad promedio que tienes en tu cuenta bancaria? Pues el investigador 1 dijo que la población en promedio tiene 8,000 pesos en su cuenta bancaria, 3,000 pesos en su cuenta bancaria. Se fijan aquí, varía un poco, 13,000 pesos en su cuenta bancaria. El investigador 4 dijo, no, más bien, en promedio, la gente tiene una deuda de 5,000 pesos en su cuenta, ¿no? Y bueno, así sucesivamente. Entonces hay algunos valores que se parecen más, otros que se parecen menos, y así sucesivamente. Ahora, estos valores, si se fijan, están pues variando mucho unos otros. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de muestra es muy pequeño, ¿no? Tamaño de muestra 30, nada más tuvieron que preguntarle a 30 personas. Para una población quedamos muy, muy grande. Una población muy grande, pues no sé, a lo mejor es 1 millón de personas las que habitan en esa comunidad y solamente le preguntamos a 30. Entonces estaríamos esperando pues que se presente esa variabilidad, ¿no? O sea que difieran una muestra de los valores de un investigador del otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si estos valores los graficamos? Si graficamos estas medias muestrales para obtener el sampling distribution, ¿no?
o sea, la distribución de las medias muestrales. Entonces vamos a graficarlas y bueno, esta es la distribución. Hagan de cuenta que aquí yo ya acomodé en un histograma los resultados de los, creo que eran 200 investigadores. Ok, habíamos quedado que queríamos, déjenme ver, analizar estos dos conceptos, ¿no? Que la media de las muestras, la media de la distribución muestral, es teóricamente igual a la media poblacional, es decir, es teóricamente igual a la verdadera media poblacional. Y que la variabilidad de esta distribución muestral es menor que la variabilidad de la población. Entonces, vamos a regresar aquí y viendo esta es la distribución de todas las medias que obtuvieron estos 200 investigadores. ¿Alguien me puede decir cuál es el promedio, el promedio de estas medias muestrales? Es decir, ¿cuál es el valor más frecuente? Cero, ¿verdad? O casi cero, ¿no? Bueno, aquí gráficamente pues podemos ver que sería cero, ¿no? En realidad es 0.26. 0.26. Y el verdadero valor poblacional que damos, nosotros simulamos una población con una media cero. O bueno, en realidad es 0.07. Y el valor de la media de la distribución muestral es 0.26. Entonces, si yo comparo 0.07 de 0.26, a pesar de que solamente analicé muestras de tamaño 30, estarán de acuerdo que el valor, o sea, la estimación, pues en realidad es muy buena, ¿no? A pesar de que solamente le pregunté a 30 personas de una población de 1 millón de personas. Imagínense todo el trabajo, el tiempo, el dinero, los recursos en general que nos ahorramos solamente midiendo a 30 personas en lugar de a 1 millón de personas. ¿Qué pasa con la desviación estándar o con el error estándar, el standard error de estas medias muestrales? Aquí es de 5.47 y la variabilidad de la población era de 30, si se acuerdan. Le habíamos dicho a Laplet que generara una población con una media 0, o bueno, en este caso 0.07, y una desviación estándar de 30. Y la variabilidad de la distribución muestral aquí fue de 5.47, mucho menor en comparación a la variabilidad de la población. Entonces, son estos dos conceptos que veíamos aquí, ¿no? La media de la distribución muestral es teóricamente igual al verdadero valor poblacional. El error estándar o la desviación estándar de esta distribución muestral siempre va a ser menor a la variabilidad de la población. ¿Y qué pasa si incremento? ¿Qué pasa con el error estándar si incremento el tamaño de la muestra? A ver, díganme, ¿qué pasa si aquí, en lugar de ser muestras de tamaño 30, qué pasa si en lugar de hacer muestras de tamaño 30, hago muestras de tamaño 250? ¿Qué va a pasar? Disminuye, ¿no? A ver, vamos a hacer el ejercicio otra vez. Tenemos aquí una población muy grande, a lo mejor de 1 millón de personas, y vamos a extraer las mismas 200 muestras, pero ahora con un tamaño de muestra de 300. Del millón de personas a 300 personas o 304 personas les vamos a preguntar la cantidad de dinero que tienen en su cuenta. Entonces, vamos a generar las muestras. Aquí ya mandamos a los investigadores. Se fijan aquí como el tamaño de muestra es más grande, pues la distribución de cada muestra o de cada conjunto o de cada resultado de los investigadores, pues empieza a asemejar un poquito más a la distribución de la población, ¿no? Y bueno, aquí este investigador obtuvo un promedio de -1.7, aquí un promedio de 1.52,
aquí menos 1.92, por aquí abajo 0.21, 0.85. Digamos que la similitud, más bien la diferencia entre el resultado de un investigador y otro, pues se ve que disminuyó, ¿no? Como que se ven más parecidos unos resultados de otros. A ver, vamos a graficar entonces todos esos promedios, todas esas medias muestrales. Entonces, bueno, obtenemos esta distribución y en este caso, la media muestral es de 0.21 contra 0.07. La dispersión, que era lo que queríamos analizar, pues efectivamente disminuye, ¿no? El error estándar, el estándar error, ahora es de 1.86, mucho menor que cuando lo calculamos con un tamaño muestra igual a 30. Creo que alguien levantó la mano. No, es que no alcancé a ver. ¿Cómo ven? ¿Había alguna duda? O bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, bueno, si no hay una duda, voy a regresar a la presentación. Ahora, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar del teorema del límite central? Como ven, ¿alguien alguna vez escuchó el teorema del límite central? No. ¿No? Ok, el teorema del límite central, pues es un teorema que establece, digamos que lo que acabamos de descubrir en la simulación, ¿no? Eh, a ver, no sean malos. ¿Qué tal si, Emiliano, me pudieras ayudar leyendo este párrafo? Sí, profe. Dice, Gracias. the distribution of sample statistics is nearly normal, centered at the population mean and with a standard deviation equal of the population standard deviation divided by square root of the sample size. Thank you. Entonces, ¿qué es lo que establece el teorema del límite central? El teorema del límite central establece tres cosas, ¿vale? Tres cosas que tenemos que recordar muy bien, ¿no? ¿Cuáles son esas tres cosas? Nos va a hablar de la forma, es decir, de la distribución que sigue el estimador. Ahora, cuando yo hablo de un estimador, me refiero a la variable aleatoria de la que hemos estado platicando, ¿no? Es decir, esta variable aleatoria. Ya quedamos que no necesariamente tiene que ser la media, o sea, también podría haber sido la desviación estándar, podría haber sido la proporción, podría haber sido la varianza, cualquiera que sea. Pero bueno, vamos a pensar ahorita en la media muestral. Ahorita estamos hablando de la media muestral. Entonces, concretamente, este estimador media muestral, el teorema del límite central para este estimador media muestral, quedamos que establece tres cosas. Nos va a hablar de la forma de la distribución, es decir, si graficamos todos esos valores, ¿qué forma va a tener esa gráfica? Nos habla de esa gráfica en dónde va a estar centrada, dónde va a estar su centro. Déjenme poner esto. Esta es la gráfica del estimador media muestral. Entonces nos habla de esta forma, es decir, ¿qué forma va a tener esta gráfica? Nos va a hablar de dónde va a estar el centro de esta gráfica o de esta distribución. Y por último, nos habla de la dispersión, es decir, qué tan disperso o qué tan ancho va a estar esta distribución. ¿Vale? Quedamos que a medida que yo incremento el tamaño de la muestra, pues la dispersión disminuye, ¿no? También a medida que yo incremento el tamaño de muestras, pues esto va a ir cambiando, ¿no? A ver, nada más que como esto es aleatorio.
Quiero una que se vea más bonita. A ver. Por ejemplo, esta, ¿no? Se ve más definida aquí la distribución que sigue esta variable aleatoria. Entonces, bueno, el estimador media muestral, ¿qué forma va a tener? Ah, pues el teorema del límite central nos dice que esa forma es una distribución normal. Si ustedes recuerdan, la distribución normal, pues es esta famosa campana de Gauss, ¿no? Entonces aquí, en este caso, pues podemos ver que aquí se asoma esa campana de Gauss, ¿no? Que de hecho, si vemos la forma de la población, pues efectivamente también seguía una distribución normal, ¿vale? Entonces, este estimador sigue una distribución normal. El centro de esta distribución, es decir, esta parte de aquí, va a estar ¿en dónde? Es decir, el valor que vamos a tener aquí en el centro de la distribución de este estimador va a ser igual ¿a quién? ¿Quién me dice? A la media, bien, pero ¿a la media de quién? O sea, ciertamente, si nosotros graficamos esto, pues el valor que está aquí en el centro, pues es la media de estos valores, ¿no? Pero este valor va a coincidir ¿con qué valor? Nos dice por aquí de la población total, como dice Samuel. Así es. Es decir, la media poblacional. Por eso tenemos esto de aquí. Es decir, si regresamos, hay un valor de la media poblacional y un valor de la media de las muestras que yo obtuve aquí. Entonces, lógicamente, que si yo esto lo grafico, el valor que va a estar en el centro va a ser el de la media de las muestras. Pero este valor va a coincidir con el verdadero valor poblacional, ¿vale? Entonces es lo que nos establece, son dos cosas que nos establece el teorema del límite central para el estimador media muestral. La forma, pues va a tener una distribución normal o casi normal, por eso está esto así, o va a tender a una distribución normal. Por eso aquí se ve más o menos normal, pero a lo mejor no tan bonita como la distribución normal, ¿no? De la población. Pero bueno, va a tender a esa distribución normal. Y el error estándar siempre va a ser menor que el error estándar o la variabilidad de la población. ¿Sale? Si no conozco bueno, aquí hay una relación entre el error estándar y el tamaño de la muestra. Habíamos comentado. Se fijan, el tamaño de la muestra pues está en la parte del denominador. Por lo tanto, hay una relación inversamente proporcional entre estos dos, ¿no? Es decir, si sube, pues baja. Y si el tamaño de la muestra baja, pues entonces el error estándar sube. Y esto también ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces, el teorema del límite central establece esas tres cosas. La forma, que va a ser una distribución casi normal, o va a tender a la normalidad. Cuando hablo de la normalidad me refiero a la forma de esta distribución, no a que sea algo común, ¿no? El centro, es decir, el promedio de esta distribución muestral va a ser casi igual o teóricamente igual al verdadero valor poblacional. Y la variabilidad siempre va a ser menor. ¿Sale? Como ven, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí queda claro lo que establece el teorema del límite central? ¿Lo podría repetir una vez más, profe? Nada más para aclarar. Claro que sí. Mira, lo voy a repetir utilizando el applet nuevamente. El teorema del límite central me habla de tres cosas. Me dice que, bueno, tenemos aquí la variable aleatoria de la que hemos estado hablando, la media muestral, la media de las muestras, ¿no? Es decir,
Hay muchos, no sé, por ejemplo, 100 investigadores que sacan una muestra de una población y obtienen diferentes valores, ¿no? Esta es la variable aleatoria media muestral. Entonces tengo un valor, tengo dos valores, tengo así, a lo mejor aquí son 32 valores. Entonces, esta es mi variable aleatoria, la media muestral. La distribución que sigue en esta variable aleatoria se le conoce como sampling distribution o distribución muestral, ¿vale? Respecto a esta variable aleatoria, el teorema del límite central lo que dice, o bueno, habla de tres cosas. De la forma que va a seguir esa distribución muestral, es decir, si yo grafico todos esos valores, todas esas medias muestrales que obtuve de los investigadores, si yo grafico, voy a obtener una gráfica similar a una campana de Gauss, así como esta. Entonces, voy a decir que el teorema del límite central establece, lo primero que establece es que la distribución del estimador media muestral va a ser una distribución normal o casi normal. Lo segundo es el centro. El centro de esta distribución muestral, es decir, yo puedo calcular la media de mis medias muestrales. Ese valor que yo obtenga o ese centro, la media me dice el centro, ¿no? ¿Dónde está el centro de esta distribución? Entonces, ese valor va a ser igual o teóricamente igual al verdadero valor poblacional. Entonces, aquí tenemos que pensar en dos cosas. En el verdadero valor, o sea, el valor que es muy costoso o imposible de calcular, que es el verdadero valor poblacional, y el valor de la media, en este caso, de la distribución muestral. Entonces, si yo calculo la media de estas, o el promedio, para no decir dos palabras iguales, el promedio de estas medias muestrales, si yo calculo el promedio de estas medias muestrales, ese promedio va a ser teóricamente igual al verdadero valor poblacional, es decir, este valor desconocido o muy difícil de calcular o de estimar. Y lo último es que la dispersión de esta variable aleatoria siempre va a ser menor que la dispersión de la población. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si regreso al applet, ahora, ¿qué pasaría si la población tiene una forma muy diferente? Déjenme regresar aquí. Por ejemplo, imagínense que ahora la población tiene una forma muy diferente a la distribución normal. Por ejemplo, esta forma, ¿no? Se fijan aquí, siguiendo con el ejemplo de de la cantidad de dinero que tienen estas personas en el banco, pues parecería que es una comunidad muy similar, ¿no? Casi todos tienen la misma cantidad de dinero en el banco, ¿vale? Entonces, ¿ustedes qué dicen que pasaría si hago el mismo ejercicio? Es decir, saco 200 muestras de un tamaño específico y grafico los promedios. ¿Qué forma creen ustedes que tenga la distribución del estimador media muestral? A ver, ¿cuál sería su pronóstico? ¿Creen que sea igual que así como una distribución uniforme, como un rectángulo? ¿Cómo ven? O no sé si me doy a entender en la pregunta. ¿Qué dicen? Sin sesgo, ok. Pero, ¿creen que sea, o sea, si yo grafico el promedio de los resultados de esos investigadores, obtenga un rectángulo así? ¿O creen que se respete lo que dice el teorema del límite central, que obtenga algo similar a una distribución normal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué votan? ¿Por el rectángulo o por la campana? A ver, ¿qué dirías tú, Franco Alejandro? ¿Tú por cuál votas? ¿Por el rectángulo o por la campana? Por la campana. Por la campana, ok. A ver tú, Ari, ¿tú qué dices?
¿El rectángulo o la campana? Yo creo que el rectángulo, ¿no? Como que la lógica dice que el rectángulo, ¿no? Pues, o sea, si esa es la población, pues la distribución muestral tendría que verse como un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, Sofía dice también, pues es un rectángulo, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Si sacamos las muestras, pues se parecen a los rectángulos, ¿no? En lugar de campanas, pues se ven más como rectángulos. Es decir, las muestras se asemejan más a la forma de la población, ¿no? Aquí tengo todos los valores de las medias muestrales de estos investigadores. Ahora, ¿qué pasa si grafico los valores que obtuvieron estos investigadores? Es decir, la distribución muestral o el sampling distribution. Obtuvimos el rectángulo o la campana. Ok, muy bien. Sí, son pues, los mismos de control de máquinas. Como ven, la campana. Entonces, aunque como que la lógica nos diría que pues la distribución debería de ser similar a la de la población, pues en realidad aquí cambió, ¿no? Entonces, por eso digamos que el teorema del límite central es una parte medular de la estadística inferencial, porque nos, digamos que determina esta característica de la variable aleatoria media muestral, ¿no? La forma, ¿dónde está su centro? Entonces, si se fijan, el centro es 10. Aquí voy a acercar. La media poblacional era 10.02. La media de esta población que tiene una forma como rectangular. Y la media del sampling distribution o de la distribución muestral, pues es 10.00, ¿no? Bueno, no, en realidad aquí dice 10.02. Entonces, si se fijan, pues también se cumple lo de la forma, se cumple lo del centro y la dispersión. Aquí es 0.13 y de la población es 2.8. Entonces, también es menor la dispersión. Entonces, como ven, hasta aquí queda claro lo que establece el teorema del límite central. Sí, A ver, profe. Sofía, dime. Pues entonces, nada más para estar claro, siempre por este teorema, no importa la forma de la población, siempre vamos a tener una campana. Teóricamente sí, ¿no? Ahora sí que como todo en la vida, depende, ¿no? Depende del caso. ¿Cuándo pudiera ser que no obtengamos esta distribución normal? En casos en donde tengamos una distribución con un sesgo muy grande, ¿no? Por ejemplo, sesgo, si se fijan, es, por ejemplo, aquí tengo un sesgo hacia la derecha, es decir, hay algunos valores que se van como atípicos, ¿no? Que van jalando como que la distribución hacia acá. Imaginémonos que en esa comunidad, pues hay una persona con mucho dinero, ¿no? Entonces, no sé, pues aquí la mayoría de las personas tienen el mismo ingreso o la misma cantidad de dinero en su cuenta, pero pues por ahí hay uno o dos que tienen una cantidad de dinero en su cuenta atípica, ¿no? O sea, muy grande en comparación a toda la población. Entonces, eso va a generar un sesgo, como lo que estamos viendo en esta gráfica. En este caso, vamos a ver qué pasa si generamos las mismas muestras. Vamos a ver, aquí va a cambiar un poquito, ahí está. Se sigue viendo un poquito el sesgo en mis muestras, pero ahora, ¿qué va a pasar con la forma del sampling distribution o de la distribución muestral? Entonces, aquí aquí se respeta el teorema del límite central, ¿no? Ahora, como te comentaba, ¿qué pasa si tenemos un sesgo muy alto, ¿no? O sea, si te fijas esto, pues ya de plano es algo muy dramático, ¿no? Es un sesgo muy, muy grande hacia la derecha. Entonces, si sacamos nuestras muestras, pues podemos ver aquí que cada muestra, pues, digamos que se asemeja a la población. La distribución de cada muestra se asemeja a la distribución poblacional, con ese sesgo hacia la derecha. ¿Qué pasa con el sampling distribution? Aquí no sé si alcanzan a percibir, sí se tiene este pequeño sesgo, ¿vale?
Entonces, en este caso, digamos que hay una pequeña violación al teorema del límite central por este pequeño sesgo. Aún así, se alcanza a percibir pues la campana de Gauss, pero sí con un pequeño sesgo. Entonces, ahora sí que respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo no se cumple el teorema del límite central? Cuando hay la presencia de un sesgo muy grande en la distribución de la población. Pero si te fijas, esto es de plano una exageración. O sea, si pensamos la mayoría de los datos, estaríamos esperando que la población siga una distribución de este tipo, ¿no? O cualquier otro tipo, ¿no? Pero si tenemos un caso como este, con un sesgo muy grande ahora hacia la izquierda, o con un sesgo muy grande hacia la derecha, en esos casos se puede presentar una pequeña violación al teorema del límite central por este sesgo, ¿no? En esos casos, el teorema del límite central pudiera tener una pequeña discrepancia. Entonces, pues esa sería la respuesta. No siempre, cuando hay una población con un sesgo muy grande, pudiera haber una violación al teorema del límite central. Entonces, no sé si aclara la pregunta. Sí, profe, quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Si gustan, dejamos hasta aquí la clase y continuamos la próxima semana. Dime, Gustavo. Profe, una duda, personal. Sí. Bueno, yo, metí, la materia de experimentos. Ujú. Quería ver, pues porque el profe nos menciona que tenemos que saber, ya, para poder aprender bien en el curso, tener, inferencia, saber bien de inferencia en la materia de diseño de experimentos. Entonces quería Ajá. ver usted, profe, ¿qué me recomienda? Que sí, la curse La o de diseño de experimentos, sí, pues mira, concretamente diseño de experimentos pues viene después de esta materia. Em, pues como que depende mucho como de la materia el profesor, porque si es muy teórico, a lo mejor sí te va a costar este es del trabajo, profe porque José, ajá, José Tambo, permíteme, Francisco Tamborero, no sé sí, si lo es conoce. que no lo conozco, es que sabes que como yo soy nuevo también, bueno, yo soy Ujú. nuevo, más nuevo que tú, no tengo el gusto de conocer al profesor. Entonces, bueno, ¿ya tomaste clase con él? Sí, sí, ya lo tomé, por eso de hecho le digo que nos explicó que este sí no, ya teníamos que tener pues aprendizajes de inferencia para, bueno, él Para me poder recomendó tomar la materia. que me va a costar, pero que pues que no la quite, ¿no? Pero no sé, Ya. pues, ¿qué me Pues mira, y más o menos de lo que te platicó, ¿cómo ves? ¿Crees que se apoye mucho en un software o va a ser todo como cálculos a mano? ¿Va a ser muy teórico? ¿Cómo visualizas tú, más o pues menos? ¿Qué impresión te dio? pues en la clase pasada pues solo como son 2 horas y media de clase, solo pues, nos explicó todo lo que iba a conllevar la materia, pero en sí no, o sea, aún no sé cómo vaya a trabajar completamente. Ok, pues mira, si él te dijo que no la quites, pues entonces yo creo que de alguna forma considero que va a ser más o menos flexible, ¿no? Pues a lo mejor, Entonces, pues mira, yo creo que a lo mejor no necesitas darla de baja. Y pues algunas cosas que vamos a ver aquí te van a servir para que tenga sentido lo que vas a ver allá. Entonces, pues mira, yo creo que a lo profe, mejor te pudieras aventar a tomar la clase. Ujú. ok, bueno, profe.
esa era mi duda. Entonces sí cree que pueda llevar esta y la otra de la mano. Yo creo que sí. Ok, perfecto. Gracias. Buen día. Sale, nos vemos. Que estén bien. Hasta luego.